casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo é que máis ordena. El pueblo es el que ordena. Sí se puede. ¡Salud, camaradas y república! Bueno, bienvenidos al programa 88 de Iskra Radio. Hoy hemos preparado un debate de actualidad con UPyD, Juventudes Socialistas, Podemos y UJC. Vamos a debatir sobre Cataluña, sobre independentismo, la entrada en vigor de la LOMCE, la reforma electoral del PP y la situación económica actual, entre otros temas. Además, vamos a hablar de la lucha antifascista del barrio de Tetuán. Empieza ya Iskra Radio. From the Russian Foundation, revolution, revolution driving blood. It's a crying shame, but the lessons stay. Como en todos los programas, os animamos a seguirnos por Twitter y por Facebook. Recordad que el hashtag de hoy es IskraDebate. Estamos ahora mismo en directo en radiomai.com y en TuneIn, y también en la FM en 102.8 en Zaragoza. Mañana subimos el programa a iVoox y a YouTube, y a partir de ahora también los vamos a subir a Vimeo. Y recordar el teléfono del programa: 976 52 5645. Hoy en Iskra Radio volvemos a convocar a 4 jóvenes militantes de 4 formaciones políticas diferentes. Esta vez estarán con nosotros Podemos, Juventudes Socialistas, UPyD y la Juventud Comunista. Los socialistas mayores ya han acusado a los extremos populistas de querer confluir con la derecha para perjudicar al PSOE, justo antes de comenzar a pactar con el PP su propuesta de regeneración democrática, lo que no deja de ser paradójico. Veamos qué visión nos dan los jóvenes de estos partidos sobre el asunto. Desde aquí, pensamos que los jóvenes son los primeros que deben abanderar sus ideas en público, sobre todo en momentos como el que vivimos. La desafección política puede llevar consigo más mentiras y más opresión, pero jamás traerá un cambio de sistema por sí mismo. Si no haces política, otros la harán por ti. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la nación española.
Bueno, pues vamos ya con nuestra mesa de hoy. Tenemos aquí a Saray Noguer, de Juventudes Socialistas. Buenas noches. Hola, buenas noches. A Jorge Muñoz, de Unión Progreso y Democracia. Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Matute, de Podemos. Buenas noches. Y Guillermo Úcar, de la Juventud Comunista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues oíamos a Rajoy y vamos a empezar ya hablando de Cataluña. Y la primera pregunta que quería haceros es si creéis que esa consulta se va a celebrar. No. ¿Por qué? Porque Artur Mas se va a echar atrás y va a convocar elecciones. Y me juego un café amablemente, pero Artur Mas se ha pasado de la raya, sabe que se ha pasado y no lo va a hacer. ¿La consulta es ilegal? Sí. En estos momentos. ¿El método elegido es ilegal? Sí. Yo creo que en democracia respetar las leyes y hay que cumplirlo, ¿no? Y se puede modificar la ley para ver si Cataluña tiene que estar en una nueva forma o lo que sea, pero de la forma siguiendo las leyes. Pero que no lo hagan con Artur Mas no significa que no lo vayan a hacer. El 9 de noviembre no lo van a hacer, que es la pregunta que ha hecho nuestra querida moderadora. No, la pregunta es si se va a hacer en algún momento la consulta, no la del día 9. Pero bueno, Guillermo. A ver, yo creo que sí que se va a realizar, sobre todo porque el escenario político es el idóneo para que Artur Mas de alguna manera aproveche buscar un telón, ¿no?, que tape todos los recortes y toda la masacre que ha cometido CiU en Cataluña. Y desde luego la salida que han encontrado a esto la derecha catalanista, por llamarla de alguna manera, ha sido la consulta sobre la independencia, ¿no? Ahora mismo ya no hablamos de los casos de recortes en la sanidad catalana, ya no hablamos de los casos de recortes en la educación catalana, ya no hablamos de las muertes que se han producido precisamente por estos recortes, sobre todo en sanidad, y estamos hablando de la consulta, y es algo que favorece. Y obviamente que sigamos hablando continuamente sobre ella, aunque a mí me gusta hablar de esto, porque saca a relucir muchas contradicciones que supongo que se irán poniendo encima de la mesa esta noche. Pero desde luego es un escenario perfecto para que CiU tape de alguna manera todo lo que ha hecho en Cataluña, y desde luego que van a seguir adelante. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. Desde luego es toda una estrategia además para ocultar todo lo que tiene detrás, todos los recortes que ha hecho en educación y sanidad. Y yo creo que es el siguiente valiente, creo que la va a convocar, pero todos sabemos que la va a suspender el Tribunal Constitucional, va a suspender la ley de consultas, y por tanto lo que va a hacer es darle una excusa a todos los independentistas para todavía unir más personas a esa causa y convocará elecciones. Ya lo dijo Pedro Sánchez en la entrevista con Gloria Lomana, que Mas le había confesado que si no salía adelante iba a convocar elecciones anticipadas. Creo que las convocará. Y creo que todo lo del caso Pujol le está haciendo muchísimo daño a CiU. Creo que va a perder las elecciones, pero desde luego creo que su primera opción va a ser aprobar la ley de consultas, intentar sacarla adelante a sabiendas de que no va a prosperar. Hombre, que la oligarquía catalana ha aprovechado la cuestión del independentismo para tapar la implementación de medidas de austeridad terribles es indudable. Pero yo creo que nos estamos olvidando también de que los propios catalanes han mostrado apoyo, si no a Mas, que tampoco no se han volcado con él, sí a la independencia. Y no podemos olvidar que esta última diada ha sido un éxito de participación, incluso las cifras más bajas que se daban eran cifras altas, y no podemos perder eso de vista. Pero a ver, a día de hoy, y vamos a hacer la reflexión simple, ¿quién no se quiere ir de España? ¿Quién no quiere irse de un país donde se premia la corrupción, donde no hay educación, donde no hay sanidad, donde se nos toma el pelo de arriba abajo? ¿Quién no se quiere ir de España? Yo me voy a Francia. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que Cataluña se quiera quedar en España cambiando España. Tenemos que regenerar de verdad, no como nos venden el PP y el PSOE, sino regenerar de verdad, cambiar las cosas para que España funcione y Cataluña quiera estar en España. ¿Que hay mucho catalán independentista? Sí, también hay mucho que no lo es. Y luego, a ver, el nacionalismo catalán, llevado por CiU-RC, lleva haciendo ese discurso del victimismo desde hace 30 años. En los mismos que lleva Pujol trincando. No olvidemos la corrupción que hay con CiU y la que había con Esquerra Republicana y el PSC, Iniciativa per Catalunya, en Cataluña también. A los catalanes les han robado todo lo que han podido y más con la excusa de la independencia. Y les ha llevado a un sitio donde les está llevando. Cuidado lo que le está pasando a Escocia, solo en el momento que pareció que iba a ganar la independencia. Todos los bancos se fueron y todo el dinero se marchó. Cuidado que el tema es muy serio. Yo pensaba que nunca iba a estar de acuerdo en un argumento con UPyD, pero me doy cuenta de que a veces
en política es posible casi todo hasta esto. De todas formas, a ver, yo entiendo que la sociedad catalana en su conjunto, y creo que ahí está el problema, ¿no? Que a raíz de sobre todo de la crisis que sufrimos desde 2008, que deriva en también una crisis del régimen del 78, Cataluña no quiere estar en España por muchas cuestiones, pero una es precisamente esa, ¿no? El desafecto que hay con todo el régimen que se montó desde el 78 y con la crisis que se ha generado en España. No obstante, yo sí quiero decir que a mí, no sé si quiero irme o no, pero desde luego no me gustaría irme de España porque yo me considero patriota en términos reales. O sea, quiero que la clase trabajadora española y la que no es española pero vive en España pueda vivir dignamente, y por eso precisamente creo que me tengo que quedar a cambiar la situación del país. Dicho esto, y yo creo que por avanzar un poco en el debate, creo que muchas veces se trata este discurso, este conflicto, bueno, se trata este debate en torno a una cuestión burocrática, y realmente creo que la cuestión va más allá, ¿no? He tenido la suerte de este fin de semana estar por Cataluña y he visto la cantidad de banderas independentistas catalanas que hay por todos los pueblos. Realmente esto es un conflicto social, y el que no se deje decidir un pueblo es acrecentar el conflicto social. Realmente el independentismo está en las calles. Realmente está en toda la sociedad catalana, nos guste más o nos guste menos, y hay que darle una salida. Por mucho que yo no esté de acuerdo con el independentismo como tal y como se plantea, porque hay que recordarle a la gente independentista de Cataluña que la derecha catalana, al igual que todas las derechas, solo tiene una patria, ¿no? Que es el dinero. Entonces, realmente sus condiciones no van a mejorar en el momento en el que Cataluña sea independiente, pero desde luego sí que creo que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. También a la autodeterminación de los mercados, pero tienen derecho a la autodeterminación y por lo tanto sí que apoyaría la consulta. Has hablado de la patria y me venía a la mente una cita de Tomás Meave, y es: mi patria empieza en mí y acaba en ninguna parte. Eso creemos los socialistas, las juventudes socialistas y también el Partido Socialista. Y creo que más que un conflicto social es un conflicto político, porque claro, Rajoy no está dispuesto a debatir, y en esto entra también el paralelismo con Escocia. No podemos igualar estas dos situaciones, no podemos identificarlas, porque en Escocia sí que ha habido una voluntad política de hablar, de negociar. Escocia aceptó la pregunta, aceptó que fuera una pregunta simple, sencilla y clara, y entonces se negoció todo el proceso. Aquí no ha habido ninguna negociación. Por eso el Partido Socialista lo que está diciendo es: nuestra propuesta es una propuesta federal, vamos a cambiar la Constitución, vamos a hacer un modelo de Estado en el que todo el mundo se pueda sentir de acuerdo y se pueda sentir a gusto sin tener que llegar a esta situación de tensión, porque es una tensión constante entre que sale Rajoy y dice unidad de España y tal y cual, y sale más y dice vamos a hacer el referéndum o vamos a hacer la consulta, y es una tensión constante, se están alimentando los unos a los otros. Aquí se está alimentando la derecha más rancia española y se está alimentando la derecha más independentista de Cataluña, y no tiene sentido, porque hay gente que simplemente lo que estima es que pueden sentirse diferentes o quieren un régimen con algo más de autonomía, que eso podría hacerse con un diálogo político y llevado de otra manera, no de esta manera tan tensionada que siempre, cada vez que sale uno en la televisión dices, bueno, a ver, ¿qué va a decir? Que parece que esta situación va a llegar, cuando la primera pregunta es ¿va a haber o no va a haber consulta? Que parece que la crisis, ¿no? La consulta es la crisis. Bueno, si esto lo hubiéramos llevado de otra manera, no estaríamos aquí. Pero yo creo que Artur Mas no ha querido llevarlo así. Es decir, lo que no puedes ir al que tiene la competencia para autorizar tu referéndum y decirle, esta es la pregunta, estas son las bases, hazlo así o no hay referéndum, que es lo que ha hecho Artur Mas. Escocia, ¿cuántos años se han tirado? ¿7 años? ¿Cuándo se tiraron en Quebec? Es que un referéndum sobre el derecho de autodeterminación es algo muy serio. Planteemos cambiar las leyes en España para que sea legal, que hay unos cauces y hay unas formas. Si hemos podido reformar la Constitución para pagar la deuda en una noche, ¿cómo no vamos a poderla cambiar legalmente para hacer estas cosas? Hagámoslo despacio. Veamos, el modelo federal, nosotros en UPyD creemos en una España federal, pero una España federal sin que exista el régimen foral navarro, ni el cupo vasco, ni una condición distinta para Cataluña, donde seamos todos los ciudadanos iguales. Por Dios, no podemos seguir pensando en territorios. En un mundo global donde en un día podemos viajar y trabajar en cualquier sitio, no podemos estar pensando en las fronteras, en que si uno es de un sitio o de otro y tiene más derechos o menos derechos por haber nacido. O sea, el nacimiento es algo casual. No podemos clasificar a la gente ni por su raza ni por su lugar de nacimiento. Y en estos momentos en España tenemos el cupo vasco y el régimen foral navarro que dan más privilegios a una serie de gente en función de dónde ha nacido o dónde desarrolla su actividad empresarial.
Pero en eso estamos de acuerdo, creo que somos todos internacionalistas, ¿no? Bueno, pues es momento que el PSOE, el PP e Izquierda Unida voten en contra del cupo vasco y del régimen foral navarro, cosa que no hacen. Pero lo que estamos haciendo es proponer un Estado federal. No, en el momento que creas un Estado federal y dices, no, para Cataluña algo diferente, ya no es... O sea, el federal es igualitario, no puedes crear un feudo que tenga más y el resto que no lo tenga. A ver, bueno, no sé qué concepto de federalismo centralista tienes. Federalismo centralista, el modelo alemán. Me sorprende que estéis a favor de un Estado federal, pero a la vez estéis en contra de las coyunturas propias que se den en cada federación. Y si yo no he dicho eso, ¿eh? No, estoy hablando con Jorge. Efectivamente, es que por esa argumentación, si los catalanes ya se sienten catalanes, ¿por qué vas a imponerles la nación española? Que sí, a mí me parece que UPyD peca muchas veces de un nacionalismo español. Pero no me saques el nacionalismo rancio, por Dios. Yo tengo unas declaraciones de mi filósofo de cabecera, que es Fernando Savater, diciendo que España le importa una puta mierda. Y a mí también. España le importa un bledo. España somos lo que queramos los españoles. Pues a mí no me importa. O sea, somos todos, o sea, todos somos España. A mí no me... Esto de, Santiago hizo España, no, por favor. España es un conjunto de leyes dentro de Europa, dentro de una democracia, una serie de cosas. A mí el nacionalismo rancio, no, por favor. O sea, no. Confundir patriotismo, y lo ha dicho muy bien Guillermo, el patriotismo es una serie de cosas, no es el centro de Tetuán, eso no es patriotismo, por favor. Discriminar a la gente en función de si tiene un DNI o no me jodas, eso no es patriotismo. Guillermo. A ver, yo cuando hablaba de... Lo primero, por matizar unas palabras para que tampoco se malinterprete mi patriotismo. Yo cuando hablaba de patriotismo hablo de que lo que no se puede hacer es enarbolar la bandera continuamente de España y llevarse el dinero a Suiza, por ejemplo. Cuando hablo de patriotismo hablo de lo que no se pueden hacer son amnistías fiscales y que la gente no cotice donde tiene que cotizar para que luego podamos pagar los servicios sociales. De todas formas, ha salido un tema que es el del cambio de la Constitución, que es algo en esta materia por descontado que no se va a dar el cambio de la Constitución, porque hay una pugna de poder y mientras el debate esté encima de la mesa no se habla de otra cosa, como ya hemos dicho, y porque no nos engañemos, o sea, se ha continuamente estigmatizado la cultura catalana en este país desde tiempos inmemoriales, como se ha hecho con Euskadi. O sea, existe un conflicto y lo que hacemos es continuamente alimentarlo, porque la cultura del pueblo catalán, porque en muchas ocasiones desde el pueblo catalán no se corresponde con la cultura de la clase que a mi entender domina en el gobierno de España. Y eso se ha estado completamente alimentando, se ha alimentado un odio. Y desde luego que no se va a cambiar la Constitución para eso, por mucho entendimiento que haya. Y me sorprendería que UPyD estuviese a favor de cambiar la Constitución para que se pueda celebrar unas votaciones. Bueno, también el caso del PSOE también, ¿no? Porque Pedro Sánchez ya se ha posicionado en contra de que pueda existir tal referéndum. Entonces, yo lo que he dicho es un Estado federal, es diálogo y tal. Yo no he hablado de... No, estoy hablando del tema de cambiar la Constitución, ¿no? Que desde luego para escribir el artículo 135 sí que nos ponemos de acuerdo, porque es algo que está en favor de los intereses de quien gobierna, pero en el caso de Cataluña no. Entonces, yo creo que desde luego que no se va a cambiar la Constitución para que haya democracia en este país. No, a ver, solo una aclaración. UPyD no es que esté a favor de que se cambie la Constitución para celebrar un referéndum. Es que bueno, como lo has comentado como argumento de podríamos cambiar la Constitución. No, nosotros no apoyaríamos ese cambio. Pero creemos que para celebrar un referéndum se tiene que hacer de la forma legal. Y si se tiene que cambiar la Constitución, hay unos procedimientos para cambiar la Constitución. Si se cambia la Constitución, nosotros votaremos en contra, pero si sale, será legal. O sea, nosotros estamos en contra de saltarnos las leyes. Entonces, ¿qué solución se propondría desde UPyD para solucionar este conflicto? Una España federal. Y donde se limite. Es decir, aquí hay un caso claro que es el tema de la competencia de educación. Ha habido muchos problemas en Cataluña por la educación, por las televisiones públicas. El pueblo catalán no está informado. Y eso que dices que la sociedad odia a Cataluña me parece mentir. O yo por lo menos lo digo así. O sea, medio Aragón veranea en Salou y yo no veo a los aragoneses pegando a los catalanes por allí. O sí. No, te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico, que es el caso del fútbol. El caso del fútbol en el que cada estadio al que va a jugar un equipo catalán continuamente se gritan consignas en contra de Cataluña. Y lo mismo ha ocurrido con el caso de Euskadi. O sea, continuamente se ha estigmatizado los nacionalismos y se ha creado un odio hacia ellos en vez de asumir que existe un conflicto social y que hay que dar una salida democrática. Y la salida democrática es que si el pueblo
en este caso el de Cataluña, demuestra su fuerza, nos guste más o nos guste menos, tienen derecho a realizar una consulta. Pero es que, a ver, partes de un error garrafal, es que en Euskadi no ha habido un conflicto. Eso es la parte 1 y da para muy largo. En Cataluña, a ver, los primeros sitios donde se ha gritado puta España ha sido en Cataluña, el País Vasco, ¿o no? O sea, ha sido algo muy... Y tenemos declaraciones continuas de dirigentes catalanes hablando de los andaluces y la siesta. Y también tenemos declaraciones continuas de dirigentes españoles de derechas insultando a los catalanes y a los vascos. Aquí muchos han vivido de sembrar diferencias. De intentar demostrar que somos todos muy diferentes. Los andaluces son mejores que los catalanes y los catalanes son mejores que los andaluces. Y tenemos auténticos partidos que han vivido de eso. Entonces, demos una solución a la convivencia de las diferencias, pero no intentemos homogeneizarlo todo en una identidad, porque... Pero claro que no intentamos... Claro, porque mi pregunta es, entonces la solución a eso es no permitir que se realice la consulta. Evidentemente, a día de hoy no. Por los cauces... A día de hoy no, si se cambian los cauces legales, nosotros nos opondremos a nada que sea legal. ¿Tú crees que eso es políticamente viable ahora mismo? Sí. Que no pasará nada, que simplemente se prohibirá y se reprimirá por la fuerza. Sí. No, a ver, reprimir por la fuerza no, por favor. No hay otra manera, porque no se van a dejar. No, porque si es ilegal sacar las uvas, no se sacarán. ¿Y entonces qué hacemos con la gente que está en la calle reivindicando el independentismo? Si es ilegal mear, la gente va a seguir meando. Es así. Es que no es ilegal. O sea, me estás comparando una necesidad fisiológica de la cual acabas de muriendo con una votación, un hecho diferencial que no existe. ¿Una necesidad social? No, y ahora mismo existe. Una necesidad social es hospitales, educación. Eso es una necesidad social. Y es algo que, por cierto, no hay en Cataluña, que se están cerrando y se están, con la excusa del nacionalismo... En Cataluña están peor. Después de la diada, ¿podéis decir que el nacionalismo catalán no existe? No, que el nacionalismo catalán claro que existe, lleva existiendo muchos años, lleva mintiendo en su mensaje muchísimos años, y lleva estigmatizando a la gente en función de buenos y malos. En Cataluña o eres nacionalista o eres también malo. No puedes educar a tu hijo si quieres educarlo en español, porque no puedes, porque no te dejan. Bueno, Saray. Bueno, vamos a ver. Creo que nos estamos yendo un poquito del tema y se nos está yendo un poco. Vamos a ver. Hablar de Cataluña es independiente o Cataluña es nacionalista me parece ya una burrada. Hablemos con propiedad. Hay gente en Cataluña que aspiran a ser una nación. Pero es que una nación ya lo es. Es una nación entendida en términos culturales y sociales, como lo es Aragón. No nos vayamos a equivocar. ¿Vale? Sucede que, esta es mi opinión, puedo estar de acuerdo o no, que existe un sentimiento más diferenciado, en decir, bueno, quiero un poquito más de autonomía y eso es totalmente legítimo. El problema es que hemos llegado a una situación que es conflictiva porque ninguna de las partes, quiero decir, el gobierno central y el gobierno de Cataluña, ha querido llegar a un acuerdo o ha querido llegar a una negociación. Se han enfrentado y estamos llegando a una situación en que no sabemos si el día 9 de noviembre va a haber o no va a haber una consulta. Por eso el Partido Socialista lo que dice, vamos a hablar, los políticos, vamos a intentar hacer un modelo federal, vamos a intentar construir algo en el que quepamos todo el mundo y nos sintamos cómodos. Porque desde luego si hay un sentimiento en el que yo no me siento cómodo aquí o no me siento cómodo con este sistema, vamos a hacerlo para que te sientas cómodo. Es que a España no le interesa estar sin Cataluña y a Cataluña no le interesa estar fuera de España. Entonces, vamos a hacer algo para solucionar esto. Pero es que se están alimentando los nacionalismos, tanto central como el de Cataluña, se están alimentando el uno al otro y lo único que estamos consiguiendo es agravar más la situación y es que luego la posible solución no va a ser tan flexible. Que partimos de un tema y yo creo que es importante hablar de las declaraciones que ha habido en los últimos años. Es decir, se está mintiendo en Cataluña, se está diciendo que una Cataluña independiente sería parte de Europa, eso es falso. Que sería parte de la ONU, eso es falso. O sea, se está mintiendo a los catalanes para justificar una independencia que no es tal. Guillermo. Bueno, a ver, yo voy a recalcar la tesis porque, repito, que no quiero que en esta mesa se me entienda como nacionalista porque no lo considero como tal. O sea, el nacionalismo realmente siempre ha servido a la clase dominante, en este caso a la clase burguesa, para evitar que el conflicto se genere entre pobres y ricos y se hable de conflicto entre naciones. ¿Vale? Eso vaya por delante. No obstante, sí que hay una frase que me encanta y es que el pueblo nunca pide permiso para cambiar la historia. Y el problema al que nos enfrentamos negando una consulta que la Constitución, en caso de que la contemplase, sería no vinculante, nos estamos enfrentando a generar un monstruo que intentaría dar pasos de independencia alegando simplemente, por ejemplo, los derechos humanos, ¿vale? Que contemplan el derecho a autodeterminación de los pueblos.
Y en eso ya se han vivido experiencias históricas en este mundo, como puede ser, por ejemplo, el caso concreto de Cuba. Desde luego, Jorge, yo no creo que estuve en contra de, por ejemplo, la situación de los sitios de Zaragoza, ¿no? Que hubo en Aragón no querían ser franceses, la Virgen del Pilar no quería ser francesa y de alguna manera lucharon para emanciparse de quienes les estaban invadiendo. Ese sentimiento, tú no puedes decir si es justo o no es justo en Cataluña, pero desde luego que si ellos no se sienten españoles, tienen todo el derecho del mundo a intentar reivindicarlo de alguna manera. Lo ampare o no lo ampare la Constitución, porque como digo, y volviendo a citar para acabar, la frase que he dicho al principio, el pueblo no pide permiso para cambiar la historia. Pero a ver, si tú tienes todos los días diciéndote que te cierro un hospital porque es culpa de España, si tú tienes a alguien que te dice que te cierro este colegio porque es culpa de España, si te dicen que te vienen a robar porque no tengo policía porque es culpa de España, He dicho que no estoy a favor del nacionalismo catalán, lo he por dicho eso, desde pero el entonces principio. la solución no es la consulta, la solución es educación. Yo no estoy de acuerdo con el nacionalismo catalán en los términos en los que se plantea, pero repito que debéis asumir que hay un conflicto social en las calles de gente que no quiere pertenecer a España. Y esto comienza, como ya he dicho antes también, en el inicio de la crisis, cuando ocurre una crisis de régimen y la gente no está contenta con España. Hace 20 años no hablábamos de hacer una consulta o no hacer una consulta, ni siquiera se planteaba. El problema es que ahora mismo, tal y como está el marco político de España, se desmorona por completo y rehusan de estar en España. Si Pero tú lo has eso- dicho al principio, eso- nadie quiere estar en España. Eso ya pasó hace años con el plan Ibarretxe del PNV y se disolvió, no llegó a nada y no pasó absolutamente nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de este debate porque tenemos al teléfono a Laura, ella es militante de la Juventud Comunista en Tetuán y queremos hablar de lo que está pasando allí con el hogar social. Laura, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte es que nos contaras un poco qué es el hogar social, cómo ha surgido y quién está detrás. Sí, pues mira, el Hogar Social Madrid Ramiro de Ledesma, pues yo creo que ya a partir del nombre ya indica de lo que es, ya que adopta el nombre de uno de los fundadores del fascismo español, ¿no? Entonces yo creo que ya se ve por el camino por el que van. Ellos pues van con un discurso muy social, ¿no? Muy adecuado a los tiempos de la crisis, muy de vamos a abrir un comedor, a repartir alimentos, a stop desahucios, y lo que hay detrás es el movimiento social republicano con una clara ideología fascista neonazi que lo que buscan es instaurar segregación y odio entre los vecinos de Tetuán. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo es el barrio? Pues el barrio es diverso, es multicultural, es solidario, es inclusivo, hay gente de todas las nacionalidades, de todo tipo, en el que se ha trabajado durante muchos años para que haya una armonía y que sea un barrio en el que se acoja a la gente y donde no se le mira por su forma de actuar ni por su procedencia. Uh-huh. ¿Y qué conflictos ha ocasionado que se abra este centro en el barrio? Pues yo creo que el más importante es el temor, ¿no? De estar todos los días con una diana puesta en la nuca, ¿no? De la gente va con miedo. Yo personalmente soy colombiana, entonces yo ya no ando tranquila por mi barrio. Han habido ataques que no han trascendido, amenazas, intimidaciones, han abofeteado a una menor, la han escupido simplemente por la forma en que iban vestidos. Uh-huh. Ya han habido agresiones físicas a un chileno y pues a otro chico que estaba repartiendo panfletos y pues otras muchas que no han podido trascender y que se están produciendo. ¿Y cómo estáis combatiendo este tipo de agresiones? Pues a base de la organización vecinal. O sea, la idea es que todos los vecinos y vecinas de Tetuán nos organicemos y a base de presionarles y de decirles que no los queremos en el barrio, se vayan. O sea, no hay hueco, no hay sitio para que ellos estén aquí y pues con movilizaciones, concentraciones, actos, repulsa y que vean que aquí no es su sitio, ni aquí, ni en otro barrio de Madrid, ni en otro barrio de España. Y bueno, Laura, estamos aquí hoy en el programa de hoy teniendo un debate con distintas fuerzas políticas y Jorge de UPyD me ha dicho que te quería preguntar algo, no sé qué es. Sí, mi duda es, estos anormales que han ocupado la casa esta, dos dudas. ¿La casa es ocupada realmente? Y la segunda, ¿son del barrio? La casa sí está ocupada y ya los dueños ya han interpuesto una denuncia, entonces ya está tramitando para ver si se les puede desalojar.
Y pues algunos sí son del barrio, otros vienen de fuera, y pues sobre todo es que es un imán para nazis de barrios colindantes y de otras zonas, ¿no? Y pues muchos de ellos ya tienen un historial de crímenes de odio, ya son, vamos, que ya tienen un historial largo, y pues eso es lo que se teme, que es un imán. Pues bueno, Laura, esto ha sido todo. Muchas gracias por atendernos esta noche y ánimo con la lucha antifascista. Sí, muchas gracias, y pues seguir apoyando y hasta que se vayan. Venga, adiós. Venga, Gracias. hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué os parece el auge del fascismo en nuestros barrios? Porque aquí en Zaragoza también estamos sufriendo esta realidad. Mientras no llegue al nivel de Francia. ¿Esto te sirve de consuelo? No, a ver, lo digo que dentro de lo que hay, afortunadamente, todavía hay gente con cabeza y se da cuenta de lo que son estos anormales y se les paran los pies. A mí me preocupa que la policía mire para otro lado. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. A mí la verdad es que me parece preocupante, y yo no me lo tomo tan en broma como Jorge, porque bueno, este verano ha habido ya, si no me equivoco, 3 agresiones, o sea, algo que me parece... Creo que yo no he dicho que me lo tomo a broma, ¿eh? No, bueno, que a mí me parece suficientemente serio como para no tener que equipararlo al caso de Francia, ni al caso de Hungría, ni a ninguna otra situación del resto de Europa. Lo que está claro es que el auge del fascismo no me parece nada casual, no me parece que en un año se haya reproducido tanto, y que bueno, desde luego que todo parece indicar que hay una mano por detrás que está ofreciendo todo tipo de ayuda para que crezca, ¿no? Recordemos que el fascismo siempre se ha generado durante las crisis para destrozar todos los movimientos sociales y populares que ha habido, y desde luego que es un momento convulso y que en España hay una crisis, el fascismo vuelve a actuar, ¿no? Estoy de acuerdo con Guillermo. Tiene que ver muchísimo con la situación de crisis económica, tiene que ver muchísimo con las necesidades. En otra situación quizá no sería esto un caldo de cultivo perfecto, pero es verdad que en una situación de crisis económica, cuando hay tantas necesidades, cuando la gente lo está pasando verdaderamente mal, que no tienen empleo, que no tienen suficiente dinero como para pasar el mes, que no existe nada más, estos grupos abundan. Y si no, vámonos a las elecciones europeas, por ejemplo. ¿Cuál fue el partido que ganó en Francia? Fue Marine Le Pen. Y esa es una señora que lleva un discurso totalmente fascista, y es una señora que lleva un discurso de odio, es un discurso de separación al diferente, que habla de cerrar las fronteras, que habla de que no caben más aquí. Todo es una situación de, para los pocos recursos que hay, no los vamos a repartir con otras personas que no son francesas. Y eso se dispersa por toda Europa, y como bien has dicho en Hungría, bien has dicho, hay otros países como en Austria, hay otros países, hay el Farage, me parece que se llama. El Farage en el Reino Unido. Pero a mí lo que me preocupa más es que Hungría siga estando en la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea no haya hecho nada ante la situación en Hungría, donde tenemos a las camisas paseando por las calles. Y donde ha actuado la Unión Europea es en Ucrania apoyando a los fascistas. O sea que realmente la Unión Europea también se ve que está subordinada a ciertos intereses. A ver, lo de Ucrania es otra cosa bastante más complicada. Lo de Ucrania no podemos buscar justificaciones que querramos. Si nos metemos en esa región también, la no entrada de Turquía tiene en la Unión Europea, me parece una cuestión eminentemente... Afortunadamente, porque lo que ha pasado con Hungría es que a la Unión Europea no se le han tocado los requisitos económicos, y los requisitos políticos le importan bien poco. Bueno, algunos creemos en la Unión Europea en los requisitos democráticos europeos. Pero a ver, los económicos de Grecia. Pero en cualquier caso, a Turquía no nos interesa que entre, y no le interesa Merkel, quiero decir, porque entonces tendría que permitir que un montón de turcos residieran en el país y tuvieran una situación mucho mejor que la que tienen. Y sin embargo, pues ahora mismo son mano de obra barata que viene muy bien para construir país. Sí, pero a ver, Turquía, garantías democráticas. Bueno, vamos a centrarnos, que nos estamos desviando mucho del tema. Aprovecho para decir que de Ucrania hablaremos en el programa de la semana que viene, así que podremos profundizar bien. Bueno, quería hablar también con vosotros de la LOMCE, porque ha entrado en vigor este nuevo curso. Entonces me gustaría que me contaseis un poco qué es lo que ha entrado en vigor y qué opináis sobre esta reforma y las medidas que ya se están aplicando. Que ya ha nacido muerta. Ya es un fracaso. Es una nueva ley educativa hecha sin consenso, con ganas de doctrinar, y que ha nacido muerta. Sabemos que cuando llegue otro gobierno la va a cambiar. Con la educación llevamos 35 años jugando, obteniendo resultados pésimos,
Y podemos seguir jugando a cada uno adoctrinar lo suyo es una educación. Luego de buscar una educación mejor, una educación imparcial, no, tenemos que crear nuestros propios, para que vamos a crear votantes. Y así nos va. ¿Y existe la educación imparcial? Una pregunta de lanza a la mesa. Bueno, yo quería matizar eso. Desde luego, a mi entender, no existe una educación imparcial. Va a servir siempre a quien esté gobernando en el poder, y eso es un hecho. Igual que si el día de mañana hay un gobierno de izquierdas, por supuesto que la educación va a intentar servir, en este caso concreto, a los intereses de todo el pueblo en general, no al 90% que ahora mismo está sometido. De todas formas, el caso concreto de la LOMCE, yo supongo que aquí estaremos de acuerdo en la mesa en su conjunto de que es una barbaridad lo que se plantea. Ya de hecho, quien va a salir ganando desde un principio con la aplicación de la LOMCE son todas las editoriales de libros, que van a ganar millones y millones de euros, y todo a costa de, nuevamente, todas las familias trabajadoras que le tienen que comprar los nuevos libros a sus hijos e hijas, porque van a cambiar los criterios y las formas de estudiar. O sea, vaya por delante que quien se lleva el dinero vuelven a ser los de siempre. Luego, además, se introducen cuestiones que no sirven para el aprendizaje, como por ejemplo son las reválidas de la etapa franquista. Muchas veces se argumenta que la LOMCE está hecha para equipararse al nivel educativo de países nórdicos como puede ser el caso de Finlandia, donde precisamente no existen las reválidas, con lo cual se empieza a desmoronar todo. Bueno, voy a callarme yo ya, no voy a intentar dar... Y nuestra educación yo no pienso que sea un desastre, en el sentido de que para el nivel de financiación que tiene, no tiene malos resultados, está subfinanciada. Si quisieran realmente equipararla a la de socialdemocracias como Finlandia, tendrían que invertir una cantidad de dinero que nadie está dispuesto. Pero es que eso es una falacia. Ese es el problema, es que está muy financiada, lo que pasa es que está fatal repartido y fatal utilizado. A ver, en la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, tenemos un profesor por cada 10 alumnos. Ya diréis dónde están. Y así, o sea, la educación está financiada al nivel de las grandes democracias europeas del norte, donde la educación es un éxito. ¿Pero crees que de verdad el problema de la LOMCE es la financiación? No, por eso lo digo, vale. que ese es el error. O sea, no, que yo creo que no hay que hablar de la educación, financiación, la financiación. hay otra serie de cosas. No, yo creo que ahora mismo, si hablamos de la LOMCE, el problema es el contenido. A mí una de las cuestiones que... Estábamos hablando antes de los fascismos, y resulta que desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía, que de lo único que estábamos hablando era de valores cívicos, de cuestiones constitucionales y de cosas tan progres como que hoy en día las familias pueden ser heterosexuales, homosexuales o reconstruidas. Y además es sustituida por no solo la religión, sino por una serie de contenidos que a mí como estudiante de filosofía me aterran un poco, que son los que pretenden enseñar a los alumnos la filosofía del emprendedor, del empresario, a montar una empresa desde que tiene 14 años. Eso es ideología pura, la ideologización de la... Montar una empresa no es malo, o sea, mi panadero de abajo no es mala persona, o sea, ganar dinero a base de vender mi pan, y eso es un empresario, o sea, cuidado, tampoco nos pasemos, o sea, ser emprendedor no es malo, precisamente los emprendedores no suelen ser los malos. Y ser ciudadano tampoco es malo. Es que el panadero de abajo es empresario y ciudadano también. Bien, pero no hace falta quitar. Hay algunos empresarios que no son precisamente muy cívicos, que se diga. De todas formas, para ver el nivel de ideologización que tiene, me parece muy trascendental también que, por ejemplo, en cuarto de la ESO, la gente que pasa a FP no tenga por qué estudiar geografía e historia, ¿no? Parece que preocupa a un gobierno como este, parece que preocupa que los que vayan a ser las y los trabajadores de mañana sepan algo de historia y sepan reivindicar cómo se han conquistado sus derechos laborales. Precisamente ahí es donde tiene miedo a la batalla de las ideas el caso del Partido Popular. Luego también el hecho de que se estudie esta asignatura de empresariales, aquí yo no voy a debatir si no sé si es una asignatura o contenidos introducidos. No, la asignatura se llama valores culturales, sociales o éticos, depende del nivel. Pero en cualquier caso, esta asignatura, a mí las dudas que me suscita es ¿valores culturales de quién? Porque si estamos hablando de las identidades catalanas y la identidad nacional y la identidad no sé qué, culturales, ¿qué es cultura para este gobierno? ¿Qué es un valor social para este gobierno? ¿Y qué es la ética para este gobierno? Yo mis dudas tengo. El hecho de que, por ejemplo, se introduzca la palabra emprendedor ya lleva a una serie de valores que están fundamentados en el individualismo. Es algo que es contrario a todo tipo de lucha de conquistas, o sea, de conquistas de derechos. Y luego, por no decir que hace una justificación vaga sobre la teoría de las inteligencias múltiples, no sé si sabéis lo que es, que desarrolla, si no me equivoco, es Howard...
¿cómo se llama? Howard Gardner, que fue premio Príncipe de Asturias en 2011, o sea que además es reciente la historia, que él dice que no existe una inteligencia única, sino que existen varios tipos de inteligencia y cada cual las desarrolla como puede, ¿no? Entonces, la propia LOMCE reconoce que existen distintos tipos de inteligencia, pero que las reválidas se justifican en que se tienen que conocer cuáles son los resultados para que se primen unas. Entonces, se está fundamentando un estudio psicológico de las inteligencias múltiples en algo que no tiene nada que ver. Y esto lo que lleva es completamente a una segregación de clase, donde precisamente la gente que no pueda desarrollar ciertas inteligencias, como pueden ser, por ejemplo, el caso de las matemáticas, porque a lo mejor su padre o su madre no le puede pagar unos estudios más avanzados en una academia, pues tenga que estar condenado otra vez a tener un trabajo precario, a nuevamente ser explotado o a tenerse que ir del país, como ya le pasa a muchos jóvenes de España. A ver, yo llamadme loco, pero confío en tener una educación pública de calidad para que no sea necesario contratar una academia. Espero, vamos, eso es mi meta en la educación pública, que no haya diferencias en los profesores privados, porque no sean necesarios. La reválida como tal, yo creo que no es algo malo medir los conocimientos. Lo que pasa que... ¿Pero mediremos todo tipo de conocimientos o eliminaremos música, plástica, filosofía, historia, como se hace? Es que ahí es donde está el problema, ¿no? Que música y plástica pierden de evaluación. Entonces, todo ese tipo de gente, yo apoyando la teoría de las inteligencias múltiples, todo ese tipo de gente que tenga un desarrollo artístico superior no va a estar capacitado para poder estudiar el día de mañana una titulación que igual resulta que es el nuevo Mozart del mundo. Sí, pero a ver, el tema de Bellas Artes y entiendo que es más complicado de evaluar. Un cuadro, ¿te gusta o no te gusta? No. Hace falta aquí no estamos hablando de evaluar, aquí estamos hablando de que se eliminan contenidos de asignaturas y se quitan tipo de asignaturas pero yo te estoy hablando en detrimento de la otras. La rivalidad no es tan mal. Eso ya, vamos, me parece que la educación en deporte, en cultura o en música es fundamental para la creación del espíritu humano. Y yo creo que no hay que llegar hasta ahí, hasta el punto de la educación artística, que efectivamente queda totalmente vilipendiada por esta reforma, sino cualquier tipo de educación cultural. Parece que todo lo que no son ciencias exactas, es decir, números, queda convertido en propaganda o orientada o empresarial o religiosa. Porque también otra de las sorpresas de la LOMCE es que la religión cuenta para nota igual que cualquier otra asignatura. Eso es lo que iba a decir. Me sorprendía que no le hubierais sacado más, ya que sois más rojo que yo, en teoría. Y es que a mí me parece esto un bochorno que de repente cuente la religión para la nota media, que resulta que si te sabes el Padre Nuestro es más o menos lo mismo que si sabes hacer una ecuación de primero o segundo grado, que me parece una barbaridad, porque dejamos de tener ciudadanos, porque ya no tenemos educación para la ciudadanía y ahora lo que tenemos son feligreses. Pero vamos a ver, ¿esto de verdad es una educación pública? Yo creo que no. Pero espérate, que es que aún sigue más. Que es que esto va más allá y ahora resulta que este despropósito de ley orgánica permite la segregación por sexos. Por tanto, un centro que segrega a los alumnos por sexos va a tener la misma financiación que cualquier otro público que no segregue, lo cual es todavía un mayor atropello a lo que es una sociedad inclusiva, a lo que es al progreso. En fin, es que me parece una locura. Ahora volvemos para hablar de la segregación por sexos, pero antes vamos con una pequeña pausa. Cualquier día
Iskra con la música combativa. Si tienes un grupo y quieres darte a conocer, mándanos tus canciones a iskraradio@juventudes.org. No somos un programa comercial, te vamos a apoyar. Iskra, porque la música también es revolución. Cacicadas y corruptelas. Bueno, pues hoy vamos a hablar en esta sección de algo que no podríamos calificar como corruptela, pero sí como cacicada. Tenemos al teléfono a Javier de Alcañiz, que es autor del blog javierolivergonzalez.wordpress.com, para hablar de Motorland. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero, para quien no lo sepa todavía, cuéntanos un poco qué es Motorland. Pues Motorland es un circuito subvencionado por la DGA y bueno, pues que... Se ha cortado. Bueno, vamos a intentar volver a llamar y ahora volvemos. Estábamos hablando de la segregación por sexos en los colegios concertados. Y de la religión. Vamos a hablar primero de la religión, que yo creo que es más bestia. Es que en la educación pública no debe de haber religión. La religión se da en las iglesias, en las mezquitas. No, la educación no debe incluir la religión. Es una cuestión moral, es una cuestión personal. No debe impartirse ni alternativa a la religión ni hostias, nada de religión. Es que yo no quiero que con mis impuestos se esté pagando a una persona que esté diciendo que las mujeres venimos de una costilla de no sé quién, valemos menos que nadie, debemos estar en casa limpiando y solo valemos para procrear, entre otras cosas, porque los homosexuales tampoco quedan cortos en este discurso que estamos financiando públicamente. Y entonces, como yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco estoy de acuerdo con que cuente para nota dentro de la LOMCE. Me parece una barbaridad y me parece que es algo que hacía años que ya estaba fuera y que lo hemos vuelto a recuperar con gente como nuestro querido ministro Wert. Pero, sin embargo, el PSOE ha gobernado durante un montón de años, desde el final de la dictadura. Pero la ha mantenido como asignatura. ¿Qué narices hace una cuestión de valores éticos que minan la libertad de las personas en un sistema de educación público por supuestamente estos grandes libertadores que sois los socialistas? ¿Me puedes explicar cómo has podido mantener durante tantos años de gobierno la religión en las escuelas? Vamos a ver, el derecho a la libertad religiosa es un derecho humano y entonces hay teorías que recogen que tú tienes todo el derecho del mundo a recibir tu religión en las aulas, y hay teorías como estas. Y vamos a ver, la cuestión es que no se da solo religión católica, se da el Islam y se da cualquier otra. Tú tienes una petición. El problema es la diferencia entre la Iglesia Católica, la preeminencia que tiene la Iglesia Católica respecto al resto. Es decir, si todas las iglesias y todas las confesiones tuvieran la misma situación, estaría muy bien entendido, pero el problema es que tú puedes tachar la cruz en el IRPF a la Iglesia Católica. No, vamos a lo que vamos. Me da igual qué religión sea, no quiero ninguna religión en la educación pública, ninguna. Pero es un derecho humano, tú tienes derecho a la libertad religiosa. Efectivamente, y están las mezquitas y las iglesias y está la catequesis. No debe haber religión en la escuela. Es que no entiendo cómo podéis, como socialistas, defenderlo. Es cierto que la Iglesia ha tenido mucho poder en este país desde siempre y que de nuevo ignorar una contradicción, una fuerza que está ahí, no significa solucionarlo, por mucho que te empeñes en decir que no tiene sentido. Igual que con el nacionalismo catalán, existe y hay que luchar contra ello. Mi pregunta al PSOE o a la militante de la Juventudes Socialistas era que nos contara un poco detalladamente cuáles han sido las contradicciones dentro del partido y por qué nunca se ha abordado seriamente el tema. Vale, vamos a ver. O se ha confrontado directamente a la Vamos a ver, ¿quieres que te Iglesia? cuente mi opinión personal o quieres que te cuente las declaraciones del partido? Porque si son los argumentarios del partido los puedes consultar en internet. Vamos a ver. Mi partido tiene gente que es más católica y gente que no lo es, gente que es laica, gente que es católica pero que respeta que los colegios no lo sean. En fin, es que es un partido bastante amplio y bastante abierto y con mucha historia, y entonces hay gente de todo tipo. Bueno, Guillermo. A ver, yo pretendía hacer daño tanto a UPyD como al PSOE, ¿no? Resulta que el PSOE nunca ha cerrado los concordatos nunca los ha quitado los concordatos con la Santa Sede, y UPyD, que parece que está en contra de que el pueblo se queje de algo y pida una consulta,
pues entonces tendrá que estar a favor de que se cambie la Constitución, por ejemplo, para quitar la religión católica como realmente la oficial, ¿no? Entonces, realmente no sé cuál es la salida a todo esto, porque si realmente cuando un partido gobierna no es incapaz de quitar la religión de las aulas y otro partido, cuando sale el pueblo a quejarse, tampoco se le puede hacer caso, como es el caso de Cataluña, ni se puede decir nada por consulta, volvemos a estar en el mismo problema. Hay un conflicto, no lo asumimos, no lo resolvemos y dejamos que se quede ahí. Y esto es y así llevamos 35 años de chiringuiteo. No lo pienso llamar democracia y transición tampoco, porque no la ha habido todavía. Hombre, yo, Guillermo, veo que te sientes incómodo porque es la segunda vez que coincides con UPyD, lo lamento mucho, pero ¿qué tiene que ver el nacionalismo catalán con que creamos que el Estado debe ser laico? O sea, nosotros lo tenemos como fundamento. ¿Y cómo lo hacemos? Que el Estado sea laico. Pues sea laico, fuera la religión de las escuelas, fuera las procesiones del crucifijo. Pero eso no lo contempla el marco legal. Por eso, pero a ver, hemos hablado de cambiar la Constitución. Nosotros consideramos que el Estado debe ser laico, no aconfesional, laico. Y no puede haber lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza gracias a Chunta, Izquierda Unida y el PSOE, que son las procesiones de Juan Alberto Belloc. O sea, yo no puedo entender que en un pleno comience con una procesión de un crucifijo. Y me lo podéis explicar cómo en pleno siglo XXI podamos permitir eso. Eso completamente es falso, porque el día que se votó el quitar el crucifijo encima de la mesa del ayuntamiento, ese día estaba justamente yo en el pleno del ayuntamiento. Y te voy a decir, es más, eso era una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Solamente Chunta votó a favor. 9 militantes del PSOE, 9 concejales del PSOE se abstuvieron. El alcalde votó en contra porque dijo que era católico y quería respetar sus creencias, y el PP votó en contra. El crucifijo no se quitó porque no quiso el alcalde. O sea, ya puedes retirarlo de que Izquierda Unida no ha querido quitar el crucifijo porque es falso. No, pero a ver, cuando tú pactas un gobierno, UPyD ha tenido muy claro que en sus gobiernos, los gobiernos con los que pactas son laicos. La moción de quitar el crucifijo la propuso Izquierda Unida. Vosotros apoyasteis a Belloc sabiendo que era quien es y que iba a hacer lo del crucifijo porque ya lo tenía antes. La moción antes de quitar el crucifijo la propuso Izquierda Unida. Tenemos a Javier en el teléfono esperando. Es curioso que siempre que intentamos hacer la sección de cacicadas y corruptelas hay algún problema técnico. Paranoias de Iskra. César Alerta le gusta la sección. Tenemos a Javier al teléfono. Nos estabas hablando de la financiación y de dónde surge esta financiación de Motorland en Alcañiz, Javier. Sí, que ha habido un percance, ¿verdad? Sí. Que, pues sí, eso es financiada totalmente pública y, bueno, es una vergüenza porque nos quieren construir un hospital privado y hay dinero pues para lo que quieren ellos realmente, y para los amigos del PAR y del PP que tienen, pues todos están ahí muy bien puestos. Y luego, bueno, hay una serie de mentiras y difamaciones que crea Motorland sobre que crea trabajo, que es mentira, porque realmente son unos puestos de trabajo que se pega a la gente joven 12 horas trabajando y les dan 30 o 40 euros, o sea que más que nada no se le puede llamar trabajo a eso. Sí, porque ese dinero que se ha invertido en Motorland ¿se va a recuperar o se no, recupera como al revés, cada año son pérdidas y más pérdidas, entonces todo lleva a una pérdida de dinero impresionante. ¿Y a quién beneficia entonces? Pues me imagino que a los amiguetes que tienen metidos por ahí, pues el Partido Popular y el Partido Aragonés, que están allí gestionando eso. Bueno, vale, Javier, pues gracias por habernos atendido esta noche y cerramos ya la sección de cacicadas y corruptelas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, a ver, pues continuamos con nuestro debate. Vamos a cambiar ya de tema porque tenemos muchas cosas de las que hablar y si no, no nos da tiempo de todo. Aprovechando que acabamos de tener esta sección de cacicadas, vamos a hablar de la reforma electoral del PP. Quiero que me contéis cómo afectaría al Partido Popular esta reforma que quieren hacer y cómo afectaría a vuestras organizaciones. Yo quiero hacer un breve inciso sobre Motorland, así a lo breve, que es vergonzoso que Alcañiz tenga una carretera lamentable, un hospital privado y un circuito para la élite. Que por cierto me gustaría saber qué opina la alcaldesa la exalcaldesa, no sé si es alcaldesa o exalcaldesa, que su única preocupación, de Izquierda Unida por cierto, era entrar como gestora de Motorland, más preocupada de un buen sueldo como miembro del Consejo de Administración que del hospital o de la carretera. Yo creo que Motorland es significativo del modelo que han tenido el PP, el PAR y el PSOE para Aragón, que es un circuito para utilizarlo 2 veces al año, salir en la tele que venga Juanca o ahora Felipe, pero ni hospital ni carretera. Teruel tiene un circuito de velocidad y un aeropuerto, pero no tiene ni un hospital decente ni una carretera decente.
cuestión de modelos. Y ahora, si queréis, seguimos con reforma electoral. La reforma electoral, que aquí es vergonzoso ver a partidos que han destrozado la ley electoral, que aprovechan la ley electoral, hablar de reformar la ley electoral, cuando lo único que quieren es seguir repartiendo. O sea, lo de Castilla-La Mancha, de Dolores de Cospedal, es vergonzoso. Tener a la oposición sin cobrar y reducir el número de diputados porque, oye, así gano yo. O sea... Pero, a ver, de Cospedal tiene el honor de haber reformado en 3 años 2 veces la ley electoral de Castilla-La Mancha, lo ha hecho siempre a su beneficio. La reformó una vez y dio más escaños a las provincias en las que ella consideraba que iba a ganar. La volvió a reformar y ahora la ha convertido en 33 escaños y según sus cuentas pues le darían 20 a ella, más o menos me parece. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo una reforma electoral a nuestra medida. El Partido Socialista, ya te digo que a eso no se va a poner, porque lo que no vamos a hacer es cambiar las reglas de juego antes para ganar nosotros, porque vemos que alguien viene detrás y que nos puede comer la tostada, lo cual me parece horroroso. Tú tienes unas reglas, son las que has asumido y puedes ir con tu propuesta de reformar la ley electoral, que te votan y lo consigues, refórmala, pero no lo hagas antes para ganar las elecciones. Es curioso porque esto ha ocurrido hace... palabra. Guillermo. Sí, Guillermo, sí. Yo quiero hacer una pregunta y luego si puedes volver a darme el turno te lo agradecería. Yo quiero hacer una pregunta a la compañera del PSOE porque, o sea, lo que le he querido entender es que la crítica va en el momento y no en el contenido de la reforma. Sobre todo en el momento. El contenido, vamos a ver, si tú llamas a todos los partidos políticos y les dices, oye, vamos a reformar la ley electoral y los partidos se pueden poner de acuerdo, perfecto. Lo que más nos preocupa al Partido Socialista es el momento. Vale, bueno, a ver, yo parto de la base de que realmente la reforma electoral del PP es una guerra sucia contra movimientos que están surgiendo, como es el caso de Guañé en Barcelona, que, bueno, ya el otro día un responsable de Nuevas Generaciones de Valencia ya registró la marca y forma parte de esa guerra sucia contra todo tipo de coalición ciudadana que vaya más allá de todo lo electoral, ¿no? Al PP le da muchísimo miedo que la izquierda se recomponga en base a la construcción de poder popular y la única manera que tiene de atar eso es hacer como, por ejemplo, una ley electoral tan injusta como es el caso de Grecia, ¿no? Donde el partido que saca la mayoría de votos obtiene el número que le corresponda a diputados y 70 diputados más, ¿vale? Va encaminado hacia eso para poder mantener su status quo. Y bueno, yo creo que aquí también el favor, bueno, yo sé que lo que le toca ahora mismo al PSOE es quejarse, pero el favor también se lo hacen al PSOE, ¿no? Que es, de momento, el segundo partido en proporción. Entonces, saben que si no gana uno va a ganar el otro y es la manera de que se pueda mantener ese bipartidismo. La jugada le puede salir mal en el caso de Cataluña, que quien parece que va a ganar de calle las elecciones en Cataluña, las próximas municipales y autonómicas, es Esquerra Republicana. Con lo cual, cuidado por dónde van los senderos que marca el bipartidismo, porque ahí se les puede caer el chiringuito encima. Pero a ver, yo creo que el tema de la ley electoral es muy divertido y yo lo siento por la compañera socialista, pero es que hace unos meses hemos tenido que UPyD recoger 50.000 firmas en una LP de los andaluces para poder llevar la reforma de la ley electoral al Parlamento andaluz y solo contamos con el apoyo de Izquierda Unida. El PSOE dijo que no, que la ley electoral que no, que vamos a joder la tarta, yo quiero mi tarta, no me la cambies. Y se ha dado el caso más divertido, que ha sido el de Asturias. Ahora en Asturias hay un gobierno PSOE-PP, aunque no salgan los telediarios, porque UPyD y Izquierda Unida se negaron a mantener el gobierno con el PSOE porque el señor Fernández se negó tajantemente a cambiar la ley electoral. Por cierto, ha habido una diferencia entre Asturias y Andalucía, es que UPyD tenía representación en Asturias y Izquierda Unida dejó el gobierno. En Andalucía parece que no, que seguimos muy de acuerdo con las políticas de Susana y mantenemos el gobierno. A ver, o sea, es que lo que no puede ser es que los tíos que se llevan repartiéndose la tarta nos den lecciones a los que hemos venido a cambiar las cosas de que ellos quieren cambiar las cosas siempre que están fuera. Cuando están dentro no han cambiado absolutamente nada. Esto es como lo de los imputados o lo de la corrupción o lo de la independencia judicial. Son dogmas de cuando estoy en la oposición yo quiero cambiarlo, pero en cuanto estoy dentro no me quites la tarta que me toca a mí. Yo creo que el tema de la reforma electoral sí que es un tema que hay que abrir los partidos políticos. Creo que podríamos ser más proporcionales en el sistema que llevamos. En muchas ocasiones ves que un partido político por estar en un sitio lleva un resultado, con unos mismos votos en otro sitio tiene otro resultado. Creo que podemos hablar de eso, pero a mí no me parece ni medio normal que el Partido Popular decida llamar al PSOE y llamar al resto de partidos políticos, pero a Podemos, por ejemplo, no lo quiera llamar. ¿Por qué? Porque no lo considere dentro del grupo de posibles. Pero bueno, vamos a ver. Porque no somos parte del régimen.
Pero es que no se trata Ya de ser parte ya del lo régimen. sois, lo siento. Pero a ver, o sea, lo que no puede ser es que se lleve a un parlamento la reforma de ley electoral y el PSOE diga que no, y me venga ahora diciendo que quiere cambiar la ley electoral, pero quiere dejar de estafar a los ciudadanos, porque esto es una estafa. No puedes decir que quieres cambiar la ley electoral y a la hora de votar que no. Porque a ver si te van a quitar el chiringuito. Guillermo, y vamos a respetar turnos de palabra, por favor. A ver, yo creo que la regeneración democrática, que es como ha intentado tildar tanto el Partido Popular como quien se ha hecho voz de esta propuesta, que la han querido tildar así, ¿no? De regeneración democrática, va mucho más allá de un cambio en leyes electorales, en votos y en porcentajes. Yo creo que la regeneración democrática, si se da, se dará en condiciones de democracia radical, extrema, y estamos hablando de participación ciudadana. A colación viene perfectamente el tema de Cataluña, que parece que lo podemos estar sacando continuamente, porque el hecho de que se le pregunte al conjunto de la sociedad lo que quiere hacer y lo que no, eso es realmente democracia. Entonces están jugando a la guerra sucia de hablar de regeneración democrática, porque ya han empezado a ver cómo pues se han ido generando todos estos procesos sociales, como son los de Ganemos, traducido al castellano, y entonces intentan encubrir de alguna manera su apuesta por ahí. Yo creo que, bueno, Izquierda Unida ha rechazado por completo, no somos parte del régimen, lo digo por lo que ha dicho el compañero de Podemos, ¿no? Que ha dicho que con ellos no cuentan porque son parte del régimen. Izquierda Unida, por supuesto, que tampoco somos parte del régimen. Tampoco el PSOE, por eso y no estamos. va. Bueno, el PSOE, la verdad, no, la verdad Ahora, es ni que el rey. el PSOE ha favorecido demasiado todo tipo de privatización de empresas. El PSOE está dentro de los juegos de los grandes bancos. El PSOE está dentro de todas las reformas laborales. El PSOE está dentro de todas las puertas giratorias, con lo cual el PSOE, por supuesto, es parte del régimen, porque así lo ha demostrado. El bipartidismo es la parte del régimen. Hombre, sí, yo a mí me gustaría apuntar al compañero de UPyD que me ha acusado a Podemos de ser parte del régimen, que no solo cuando se está fuera es cuando hay que favorecer la democracia, sino también internamente, porque UPyD lleva sorprendiéndonos a todos en los últimos tiempos con una serie de escándalos en cuanto a democracia interna bastante curiosos, que para ser un partido que aspira a regenerar la democracia ha tenido acusaciones de pucherazos no solo por sus militantes, sino por tribunales de la que desertan buena parte de los afiliados en muchos territorios. Quiero decir que no, yo me ¿con alegro qué potestad puedes llamar? A ver, UPyD es el partido que más procesos lleva en los últimos años. ¿Qué más? UPyD apuesta por la elección directa, y en el caso de Sosa Wagner, por ejemplo, que lleva un mes desprodigando del partido, sigue siendo el elegido en primarias y sigue siendo el responsable de UPyD en el Parlamento Europeo. Porque no salió bien la fontanería. ¿Cómo que no salió bien la fontanería? ¿Qué fontanería? Dentro del grupo liberal en el Parlamento Europeo. Esa noticia que publicó El Mundo el sábado es absolutamente falsa. Yo, a ver, es absolutamente falsa y lo puedo asegurar. A ver, yo mira, que a un partido que reparte, que dice que va a donar una parte del sueldo a una ONG y coge y lo dona a su propio partido, a su programa de televisión, lo siento, pero es parte del régimen y la parte mala. Y eso lo siento muchísimo, pero es absolutamente cierto. Un partido cuyo líder nombra a dedo a los que le vienen bien los... ¿A dedo qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Que los votantes, los afiliados de UPyD son imbéciles y votan solo lo que Rosa Díez dice? No, precisamente porque no lo hacen hay conflicto. ¿Pero qué conflicto? Porque Rosa Díez se enfrenta a ellos. Pero dime, hay un único conflicto que es el de Murcia. UPyD es el partido anticonflictos, eso está claro. No, es verdad. O sea, es que el caso de Murcia está llevado a los tribunales y se decidirán los tribunales porque se votó y se ha demostrado que el proceso no funcionó. Y se ha llevado a los tribunales y se anuló el proceso que se iba a repetir para que volvieran a votar. Yo lo siento, pero es que UPyD Murcia tiene un problema tremendo. ¿Y en Valencia? ¿En Valencia qué problema ha habido? Ha habido unas primarias. Los militantes han denunciado que... No, en Valencia los militantes han votado a una candidatura que es la de Alexis Marí, que es la que es ahora el coordinador, que precisamente no contaba ni con el beneplácito de Rosa ni con el de nadie. Y ha sido elegido y es el coordinador y sigue actuando con las mismas labores. Vale. ¿Qué ocurre en Podemos? O sea, creamos una asamblea, queremos que todo sea democrático y lo avisamos con 2 días y para que no se pueda organizar nada. No, ¿eso es democrático? No avisar de los plazos. En Podemos tenemos debates y diferencias bastante serias, pero las llevamos de manera transparente, no como UPyD, que ha llegado a acusar a medios de comunicación simplemente por informar sobre hechos y de irregularidades dentro del partido. Entonces, ¿todo lo que dice la prensa es cierto? Vamos a dejar, porque, vamos a dejar creo que Izquierda Radio es el icono de lo que
vamos, la prensa nos manipula por todos lados, salvo cuando dice cosas malas de UPyD, que son todas ciertas. Venga, mejor. Ya haremos un día un debate Podemos UPyD, que veo que tenéis ganas, pero vamos ahora un momento con otra pausa. Connexions per encadrem en València, Madrid contra l'esclavitud de les bases. De baix cap a dalt de les clavegueres als palaus, qui la fa la paga. A merced del hambre de los mercados, aguantando la presión de sus mandíbulas, en manos de gobernantes gobernados, viviendo en una parodia de Calígula, contando sin dedos, forzando los miedos, el drama recorriendo las médulas, resistiendo embestidas sin ser derribados, que nos pegan a buscar a Termópilas. Espabilas, les veo morir sentados, atados a promesas que no se cumplen. El pan y el plato cambia de mano bajo los brazos de los que te hunden. La ansiedad visita temprano, te pide que deje las llaves dentro del buzón. El hogar es un lujo, como un ciudadano invoco la ley de Talión. Ce monde est un bagne où les mauvais herbes ne meurent pas. Et comme toujours gouvernent les loups et non des moutons. Pour être élus, ils font des promesses qu'ils ne maintiennent pas. C'est chénapant et c'est asphyxier nos rêves comme un python. Ils nous expulsent de nos maisons et veulent priver nos gosses de l'éducation. Ils les défendent au chômage et puis notre héritage. Mais comme des sauvages, avec ce bavardage, on les prendra en otage. Som el vent de present, la gran explosió. Som el poble, som l'antimatèria. Som la gent que soviem la gran explosió. Som la ràbia, la nova generació. Som el vent... Iskra recomienda... Bueno, pues otra vez Iskra recomienda aquí. Tenemos al teléfono a Fernando Paz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué nos recomiendas, Fer? Pues recomiendo, después de pensármelo, un librito muy pequeño que se llama El capitalismo histórico, de Immanuel Wallerstein. Este hombre, Wallerstein, es un historiador del capitalismo. Ha escrito tomos desde la emergencia del capitalismo, desde el siglo XVI hasta el XIX, y vamos, tomos que superan las 1000 páginas, y entonces, claro, recomiendo el librito porque no supera las 100, y que lo escribió como a modo de reflexión después de haber hecho una historia del capitalismo. Es decir, son 100 páginas de reflexión de un tío que ha rastreado toda la historia del capitalismo occidental. ¿Puedes repetir Claro que, título y autor para que lo apunte a alguien si se lo ha perdido? Está en Alianza y en siglo XXI. Yo la tengo en siglo XXI, muy baratita. Y sobre todo lo que recomiendo son los 2 primeros capítulos, en el que lo que viene a demostrar es que, lejos de ser algo natural, es un sistema patentemente absurdo, y que los capitalistas son como ratones en una rueda, que corren más deprisa hoy para correr más deprisa mañana, para correr más deprisa pasado mañana, y que eso genera una miseria tremenda. Son reflexiones de un tío que sabe mucho de la historia del capitalismo en menos de 100 páginas. Pues muy bien, Fer, muchas gracias por tu recomendación. Nada, a vosotros. Venga, gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con la sección de la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Muere Botín, pierde la banca. En esa amable galantería que caracteriza a los medios españoles, a la muerte de Botín los grandes medios se derritieron en halagos y batallitas sobre las hazañas del banquero. Parecieron olvidar las caras oscuras del banco al que representa, y lo presentaron como un revolucionario del mundo de los negocios, un representante de la marca España, en definitiva, a lo que todo español debería aspirar a ser, un hombre que se ha hecho a sí mismo.
Vamos a hacer un ejercicio de memoria. El ABC decía así en su editorial del día después de la muerte de Emilio Botín. No siempre cundió en la clase empresarial este ejemplo de compromiso con España. Ha sido la demostración de que las responsabilidades sobre un país no corresponden exclusivamente a los dirigentes políticos, sino a todo aquel que asume el interés general como un compromiso propio. ¿No hemos tenido suficiente aún? En La Razón también le sobró lengua para lamer. Por ejemplo, España pierde una de esas figuras irrepetibles en su historia económica, precisamente porque surgen y actúan a contracorriente y consiguen, con su genio y tenacidad, llevar a este país nuestro, a veces demasiado apocado, a asombrar al mundo. Y también, si hoy la banca española es una de las más solventes y eficaces de Europa y es referente en el mercado financiero mundial, se debe en gran parte a este hombre visionario. Amó a España y no rehuyó en ninguna ocasión para defenderla y promoverla en el exterior. ¿y cómo olvidar al gran Salvador Sostres y sus artículos? A cada cual más enfermo demuestra estar. Que muera un pobre es importante para los familiares, pero que muera un rico es trágico para España. Lo fundamental en un país son sus ricos, y la turba es intercambiable. Lo que da identidad, elegancia y distinción a un Estado son sus millonarios. No está mal para un hombre que ha sido acusado varias veces de estafa, que nunca pudo ser juzgado, que fue sorprendido como evasor fiscal y que posee su fortuna fuera de España. Para colmo, no contentos con eso, también se ha podido oír cómo decían que iba a ser un gran paso para la lucha de la mujer que la próxima presidente del Banco Santander fuese mujer. Y decimos presidente porque es así como Ana Patricia Botín se quiere llamar a partir de ahora. Sí, exacto, es mujer, pero es hija de Emilio Botín. ¿Qué empoderamiento es ese? No queremos despedirnos sin acordarnos de otra muerte famosa de esta semana, la del presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez. El Corte Inglés, junto con el Banco Santander, de los mayores inversores en los medios de comunicación. ¿Casualidad? Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Los medios de comunicación son aparatos de construcción ideológica. Si la burguesía tiene los suyos, ¿por qué no íbamos a tener los nuestros? Síguenos en Twitter en @ovejarrojainfo para estar al tanto de las novedades en nuestro canal de YouTube y nuestro periódico online. La Oveja Roja, por un periodismo de clase, esta vez de la nuestra. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Bueno, pues vamos a hablar de futuras movilizaciones y de la compra de material antidisturbios por parte del Ministerio del Interior. ¿Qué os parece esta compra de material antidisturbio y qué pensáis? ¿Va a ser caliente este otoño? A ver, el material antidisturbio solo con la Liga ya lo amortizan. O sea, los enfrentamientos que hay entre aficiones y tal ya lo van a amortizar. Con el Ligallo dando hostias por ahí ya tienen para usarlo bien. Antidisturbios tiene que haber, la cuestión es si abusan. Hay momentos en los que sí, yo creo que tenemos que profesionalizar mejor la policía, tiene que haber unos reglamentos disciplinarios más claros, y el ejemplo del que los reglamentos no estaban bien fue lo ocurrido con Melilla, que la Guardia Civil, el comandante de Melilla va a tener que declarar porque no existía un protocolo y porque no se actuó bien. Antidisturbios tiene que haber, pero yo creo que hay muchas cosas para mejorar. Vale, yo creo, vamos a ver, que el Ministerio de Interior compre material antidisturbios es como si me decís que el Ministerio de Defensa ha comprado balas. Pues sí. Quiero decir, es normal, entra dentro de lo que es el ejercicio normal de las funciones del Ministerio. La cuestión es, que creo que es donde va la enjundia de la pregunta, ¿queremos una policía que impulse la represión? ¿Que impulse la censura? No, yo lo que quiero es una policía que salvaguarde mis intereses, que yo me pueda manifestar, pueda expresar mi opinión, incluso siendo contraria a la del gobierno, y que no tenga que pasar miedo por si me tiran una pelota, por si no sé qué, por si pierdo un ojo. Aquel caso fue muy, muy sonado en prensa. Desde luego, la policía está para salvaguardar la integridad de todas las personas, no para ser
no para de ser un perro que va detrás de gente que opina distinto al gobierno. Eso es yo respeto muchísimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero creo que muchas veces están instrumentalizados por el poder. En este caso, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el caso de Gamonal igual, y creo que ese es el error más grande que hay. No puedes coger y tú como miembro del gobierno decir, venga, como esta gente está diciendo cosas que a mí no me interesan, siléncialos. Eso no puede ser, y menos en un Estado democrático. Bueno, yo parto de la creencia de que a mí la policía no me va a defender. De hecho, todo lo contrario. Yo creo que a mí me va a reprimir porque tengo unos intereses contrarios a los gobiernos que ha habido hasta la fecha. Y aquí tengo que volver a meter al PSOE y al PP en el mismo saco, porque fue Rubalcaba quien dio la orden de desalojar, por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid con el nacimiento del 15M, ¿no? Creo que la policía, si sigue por esta línea, si realmente no se rebela contra sus amos, que son los que le dan de comer, como por ejemplo sí que hizo el bombero de A Coruña, que desde luego es un ejemplo de trabajadores, los bomberos, ¿no? De cómo este bombero se negó a desahuciar a una mujer de 86 años. La policía a día de hoy sigue entrando por la fuerza en las casas, sacando a niñas y niños, ancianos y ancianas y a todo tipo de gente que se ponga por delante. O sea, siguen respondiendo a las órdenes de los que mandan. Y bueno, el hecho de la compra de material antidisturbios a mí no me parece casual. Se ha comprado un cañón de agua en momentos de crisis, que resulta que es que no hay dinero para nada, pero para invertir en material antidisturbios sí. Pasa igual que en Grecia. Que en Grecia incluso se llegó a la situación de que el gobierno ofrecía sueldos para que la gente se pusiese trajes antidisturbios para ir a las manifestaciones, y esto es real. Es decir, se estaban aprovechando de los pobres para salir a pegar a más pobres que reclamaban un salario. Desde luego que el gobierno tiene miedo. El gobierno tiene miedo porque sabe que la gente en las calles ya ha perdido completamente el miedo. La desesperación de no tener un trabajo, de no poder tener una casa, de no poderle pagar los estudios a tus hijas y a tus hijos. Todo eso hace que al final el miedo se acabe perdiendo y pasan a tenerlos ellos, ¿no? Yo sí que creo que estamos en el momento en el que el miedo cambia de bando y, claro, hay que invertir en algo. Desde luego que no va a ser en prestaciones sociales y, por supuesto, que va a ser en seguir reprimiendo a todo el pueblo que sale a quejarse a la calle. Miguel. No, yo creo que la policía ya es profesional, y es profesional, entre otras cosas, de la violencia, y obedecen órdenes de políticos, y es cierto que desde que el PP ganó las elecciones ha habido un aumento de represión policial que yo creo que responde a toda una estrategia para desactivar la movilización en las calles progresivamente, de la que recurren a identificaciones aleatorias, palizas aleatorias. Quiero decir que en ese sentido la mayor responsabilidad política, la mayor responsabilidad la tienen los que dan las órdenes, los políticos especialmente. A ver, yo creo que aquí hay y no voy a meterme en tema de movilizaciones porque es un tema que no manejo, una cosa que la policía cumple la ley. O sea, lo que debemos cuestionar no son las policías, sino son las leyes. Pues hay muchos corruptos por las calles. Sí, vale, pero cuestionemos las leyes. El policía no es culpable. No hay que perseguir al policía. Es un señor que cobra una mierda, no llega a 1.500 euros, con unos medios lamentables, porque, o sea, se ha visto en las últimas manifestaciones que la policía no iba con los medios adecuados. Faltaban agentes y faltaban medios para protección propia. Yo no creo que faltasen agentes. El problema es que al gobierno le sobraban manifestantes en las calles. Y ese es precisamente el miedo. A este gobierno le sobran manifestantes en las calles y por eso invierte en material antidisturbios. Vamos a ver, la policía mañana mismo se puede poner del lado de los trabajadores y las trabajadoras que están pidiendo pan. Se puede poner. Y no habría ningún problema. Ese es el problema. No creo que nos interese una policía que se salte la ley. Tenemos que cambiar las leyes. ¿Pero qué saltar la ley? Si aquí nadie se salta la Constitución más que este gobierno y el anterior. ¿Quién está asegurando darle de comer al pueblo? ¿Quién está asegurando darle una casa? Nadie. Si no hay nadie que salte la Constitución más que ellos. Una pregunta. Habéis salido en vuestras organizaciones mucho a la calle en los últimos años y si pensáis hacerlo este curso que comienza. Desde luego, desde Juventudes Socialistas de España se está saliendo en todas las manifestaciones. De hecho, en Madrid creo que fue la de educación que nos invitaron a salir y nosotros simplemente nos cambiamos de sitio y seguimos en esa manifestación porque nosotros creemos en una educación pública, creemos en una sanidad pública y no estamos de acuerdo, por ejemplo, en la ley de seguridad ciudadana, y yo salí y a mí nadie me preguntó a qué votaba y a qué dejaba de votar, y desde luego lo voy a seguir haciendo.
Nosotros desde UPyD tenemos una cuestión clara, es que no vamos a manifestaciones porque creemos en los movimientos civiles despolitizados, donde el pueblo se pueda manifestar sin preocuparle si lleva una pegatinita de UPyD o... Yo no voy con pegatinas muchas no, veces. Nosotros, o sea, UPyD no va a las manifestaciones, cada militante es libre de hacer lo que crea. Y UPyD solo va una al año, que es la del orgullo gay, porque creemos que es una cuestión de derechos humanos básicos, que no importa a quién quieres o con quién te acuestas. Salvo esa, el resto no solemos ir a las etarras porque creemos que no se puede perseguir a la gente ni disparar a la gente por sus ideas. El resto se va a título personal y nunca aparecerá UPyD porque no debe aparecer, porque las manifestaciones debe ser algo civil, debe ser algo social sin importar las ¿El 1 siglas. de mayo no vais a defender a los trabajadores entonces? Como UPyD. Miguel, ¿podemos? Hombre, yo creo que decir que cualquier manifestación... A ver, que decir que las manifestaciones que se dan en la sociedad civil deben ser apolíticas, precisamente cada manifestación es política y la sociedad civil es el lugar de la política. He dicho sin los partidos políticos. Bueno, pero eso no significa, ¿vale? Eso no significa que no sea político. Porque no hay nada más triste que ver una manifestación y ver a los de Comisiones Obreras todos juntos con su pancarta, a los de Juventud Socialistas todos juntos con su pancarta, a los de Podemos con su pancarta. Pues a mí no me parece triste. A mí tampoco. Cuando yo creo que la manifestación tiene que buscar algo. Y si eso es lo busca. Tenemos que ir todos juntos sin importarnos las pegatinas, los eslóganes más adecuados a la ideología de cada partido. Yo creo que tenemos que buscar cosas en las que ir en conjunto, no en función de lo que nos interese. Lo que no podemos ir a las manifestaciones es hacernos la foto con nuestra propia pancarta, con nuestras propias reivindicaciones, porque entonces destrozamos la manifestación y se pierde el aire. Cada uno va a lo suyo. Y eso es lo que está ocurriendo en las manifestaciones. O sea, era patético ver las manifestaciones por la Tercera República donde cada uno buscaba una cosa. Si queremos la República, los que somos republicanos, vamos sin necesidad de ir con un partido o con otro. Porque queremos la República, no en... Y eso pasa en todos los sitios. La de la educación pública, lo mismo. Ahí va el de CGT de una manera, Si queremos la educación pública, nos importa un bledo qué partido seamos, porque queremos la educación pública y no nos preocupa ir con un eslogan u otro. Y eso es lo que está ocurriendo en las manifestaciones llenas de partidos políticos que solo buscan su eslogan. Bueno, yo veo muchas contradicciones. O sea, muchas contradicciones las del PSOE, que es estar en la calle cuando solo estamos en oposición. Yo he salido siempre, Bueno, pues a lo mejor es tu caso individual, pero el caso concreto de... No, de individual, y te digo que desde de la organización a la que represento también hemos salido siempre. El caso concreto de, por ejemplo, la huelga general que se hizo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, me extraña que el PSOE estuviese en la calle. Ahí, Juventudes Socialistas podía ir a título particular, no íbamos como organización. Individual, pero no como organización, claro. Estamos en lo de siempre. Y como eso puedo decir, es que es el tema más comentado siempre, lo del artículo 135, lo de no someternos a las imposiciones que nos manda la Troika. Después veo contradicciones en decir que vamos a la manifestación del orgullo. Bueno, que sí que vamos, ¿no? Que yo voy, por supuesto, a la manifestación del orgullo gay, pero que UPyD va a la manifestación del orgullo gay porque cree en la defensa de los derechos básicos, como si dar de comer a la gente no fuese un derecho básico, como si que desaucien no fuese... impedir un desahucio no fuese defender un derecho básico que es el de la vivienda. Y luego parece que encima tenemos miedo a la convergencia. Nos da miedo que haya una persona de CGT, una persona de Izquierda Unida, una persona de Podemos, una persona de Comisiones Obreras. Parece que nos da miedo que toda esa pluralidad se vea y precisamente a quien da miedo que exista esa convergencia, esa unión de siglas que piensan diferente pero que a la vez tienen un mismo fin, es al poder. Entonces me extraña, bueno, no me extraña del todo, pero me preocupa que UPyD critique que exista esa convergencia. Yo entiendo, Guillermo, que te preocupe que digamos que lo más importante sean los lemas de la manifestación y no las fotos particulares. Lo entiendo porque Izquierda Unida ha muchos años de intentar vivir de los movimientos sociales, pero nosotros queremos que los movimientos sociales triunfen, por supuesto, y funcionen la sin democracia importarnos. La democracia se hace en las calles y pese a lo que le duela a mucha gente, la democracia no solamente se hace en los parlamentos, la democracia no solamente se hace en las urnas, la democracia no solamente se hace en las encuestas, sino que donde se tiene que hacer es en las calles, porque la gente que vive el día a día y la gente que sufre la política está precisamente en las calles. Pero es que el trabajo de los partidos políticos es llevar lo que la gente manifiesta en las calles a los parlamentos, no ir a hacerse la foto en la pancarta, pues que es lo que estamos acostumbrados. En las calles. Efectivamente, pero no hace falta que vaya cada partido a hacerse la foto con su eslogan. Pero que yo no voy a hacerme una foto, sí. Que yo voy a manifestarme y a dar mi apoyo y a estar... Y entonces, ¿por qué vas con una pancarta propia, con una pegatina propia y una banderita propia? No siempre voy así. Porque eso ocurre. ¿Deberíamos ir todos con banderas españolas? No, con ningún... O sea, no intentes el nacionalismo rancio, no caigas en ese juego. O sea, lo que nos debe importar son las reivindicaciones, no los colores.
Ya vale de que una reivindicación... O sea, no, escuela pública, pero yo soy del PSOE y voy con la escuela pública, pero ¿qué del miedo PSOE. tenéis a la política? No, es si que... cuando precisamente presumís de centro y sois uno de los partidos que más se polariza últimamente. Si intentáis hablar de neutralidad y sabéis que no podéis, que todo está politizado, la sociedad está politizada, las movilizaciones van a seguir estando politizadas, porque es un hecho. Pero lo que no queremos es que los partidos políticos se aprovechen de ellas. Pero que para colocar sus mensajes y sus fotos. Si los partidos políticos, en este caso por alusiones, y hablo del caso de Izquierda Unida, está en los movimientos sociales, o estamos en los movimientos sociales, y participamos de ellos, tenemos todo el derecho participamos y ayudamos y elaboramos todas las movilizaciones, se tiene todo el derecho a acudir a las manifestaciones. Pero luego no lleve sus reivindicaciones al Parlamento. ¿Pero por qué no? Si estamos en los movimientos sociales precisamente, formamos parte de ellos. Sí, precisamente yo creo que reducir, y además pensar que es neutral, reducir la democracia a su expresión más formal es reduccionista. Pero, a ver, o sea, que un partido político apoye una causa sin hacerse una foto, una pancarta, es reducir la democracia. ¿Pero qué tonterías estamos diciendo? Es que estás utilizando la foto como si la gente fuera allí a hacerse fotos y la gente sí, va a mostrar su apoyo. Es penoso ver a Adolfo Barrena llegar en el coche oficial, aparecer en la pancarta, hacerse la foto y marcharse. ¿En el coche es oficial? Penoso. ¿En el coche oficial Adolfo Barrena? De verdad. Hasta hace 2 años, vamos, tengo unas declaraciones preciosas de Adolfo Barrena que no renunciaba al coche oficial porque el chofer iba al paro. No, pero vamos a ver, y que tenga coche oficial, yo no voy a entrar en ese debate y encima me estás hablando de hace 2 años, pero que van las movilizaciones en coche oficial es falso. Bueno, de hecho los que vamos a manifestaciones sabemos que generalmente ni siquiera hay banderas de partidos, pero bueno, vamos ya acabando el programa de hoy. Vamos a despedir a Saray Noguer de Juventudes Socialistas de Aragón. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Jorge Muñoz de UPyD, gracias. Un placer y siempre es un encanto venir aquí. Miguel Matute de Podemos. Muchas gracias. Y Guillermo Ucar de la Juventud Comunista. Gracias. Yo pensaba que vamos a tener turno de conclusiones. Pero, es tu casa, o sea. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Venga, buenas noches. Nosotros volvemos el lunes que viene con un programa sobre Ucrania. Buenas noches y gracias por escucharnos. En Iskra Radio queremos saber tu opinión. Entra en www.iskra.tk y rellena nuestra encuesta para ayudarnos a hacer un programa mejor.